Shabbat Shalom, ¿cómo están todos ustedes? Estamos en Shabbat Hasak, Shabbat Hasak, Shabbat fuerte. Se le llama así porque hoy termina el Sefer Vayikra. Cada que termina uno de los libros de la Torah, de los Sefarim de la Torah, a ese Shabbat se le llama Shabbat Hasak, porque es un día en que hay que fortalecernos. En este día, en este Shabbat, corresponde la Parashat Bejekotai, que significa estatutos, en mis estatutos. Esta Parashat corresponde y abarca en los capítulos 26, verso 3 al capítulo 27, verso 34. A grandes rasgos, un resumen de esta Parashat. Y esta parasha es la número 33, es la sidra número 33 de la Torah, es la décima sidra del Sefer Vayikra, que es la última de este libro de Vayikra. La Haftará correspondiente a esta Haftará se encuentra en Yirmayahu 16-19 al capítulo 17-14. En el Perek 26, en el capítulo 26 del Sefer Vayikra, la Torah, el Eterno, promete bendiciones múltiples para el pueblo de Israel siempre y cuando estos cumplan con las mitzvot que Él ha ordenado. En caso contrario a no cumplir estas mitzvot, los castigos que el Eterno tiene para el pueblo de Israel son numerosos y podríamos decir que terribles. El propósito de estos castigos es encauzar, es hacer que el pueblo de Israel vuelva hacia el Eterno, haga teshuvá, haga arrepentimiento, se arrepienta, haga teshuvá y vuelva hacia el Eterno. Cuando el pueblo recuerde el pacto que el Eterno ha concertado con ellos, los va a redimir de sus pesados males y de sus tortuosos tormentos, porque hasta la fecha el pueblo de Israel ha sufrido ataques, ha sufrido holocausto, ha sufrido de todo. En el capítulo 27, aquí en este capítulo se describen los serajim, los valores, lo que es el proceso a través del cual el individuo puede hacer un voto para dar como ofrenda el valor monetario equivalente a una persona, a un animal o a una propiedad. También en este capítulo se ordena la separación del maser, lo que es el diezmo de animales y su forma de usufructo. Y también en este capítulo queda establecido que lo consagrado sea redimido en los casos que sea posible, o que estos queden en propiedad del Eterno, o lo que es lo mismo, no lo mismo, pero sí que queden en manos de los Kohanim. Y esto es en una situación de voto total de entrega, cuando son entregados totalmente. En esta parashá hay un total de 12 mitzvot. 7 mitzvot son asé, que son mandamientos positivos o de hacer. Hay 5 mitzvot lot asé, que son mandamientos negativos o prohibiciones, y hay un total de 78 pesukim, lo que son 78 versos. Ahora, la parashá Bejucotai predice lo que va a pasarle al pueblo de Israel si ellos abandonan la Torah, si ellos abandonan los mitzvot del Eterno. En nuestra generación post-holocausto sabemos que no es para nada una exageración esto. No es exageración todo lo que el Eterno plasmó en la Torah. En la conclusión del pacto del Eterno con el Eterno en Har Sinaí, en el monte Sinaí, la Torah aclara, como en todo contrato, la letra chica. En todo contrato hay una letra chiquita que especifica los pros y los contras también. Y aquí en el contrato que se hizo en Har Sinaí con el Eterno, ahí también se especifica.
Ahí están los detalles del trato especial. Y esas letras chiquitas dicen, si anduvieres según mis estatutos. Los rabinos explican que esto se refiere a que hay que dedicarse al estudio de la Torah, al cumplimiento de las mitzvot. Y el estudio de la Torah, es el camino que nos guía consistentemente hacia el Eterno. Es el camino que nos lleva a estar con el Eterno. Si el pueblo de Israel siguiera el camino pavimentado del estudio de la Torah y la observancia de sus mitzvot, tendrían todas sus necesidades cubiertas, tendríamos todas nuestras necesidades cubiertas, no estuviéramos batallando ni teniendo problemas para nada. En esta carretera, en este camino pavimentado, de la observancia de la Torah y sus mitzvot, ahí, como en todo camino, encuentras gasolina, comida y paradas de descanso. Al decir gasolina me refiero al combustible espiritual que todos requerimos, a la comida espiritual, a el descanso que te da la Torah, que te da el Eterno, que es Shabbat. Si nos alejamos de ese camino pavimentado, que es la Torah, y nos salimos por caminos de terracería, caminos disparejos, caminos con pozos, con curvas, con todo, todos los que hemos andado en vehículos 4x4, por caminos fuera de carreteras urbanas o carreteras establecidas, autopistas, sabemos lo que es andar en esos caminos, y que nos hemos quedado varados en esos caminos, sabemos las necesidades que hay ahí. Y así es cuando te sales de la Torah, cuando te sales por del camino pavimentado de la Torah y te metes a los caminos de terracería o caminos que no son apropiados fuera de la Torah, empiezas a tener problemas en tus necesidades. Y la Torah expresa claramente los detalles de la nación que alcanza sus metas físicas y nacionales. Para que la nación de Israel, para que el pueblo de Israel alcance sus metas físicas y nacionales, dentro de los límites de la Torah, ¿sí? Ya cuando alcancen eso o alcancemos eso, luego, después de eso, podemos dejarle el resto al Eterno. El Eterno va a hacer su parte y el Eterno nos va a proveer. Hay un comentario de Rabbi Hirsch, rabino que vivió en el siglo XIX en Alemania. Él dice, al seguir el camino de la Torah nos volvemos moralmente puros. Al estudiar y tomar las mitzvot en serio, obtenemos claridad intelectual y meticulosidad. Y al cumplirlas, nos convertimos en personas justas y benevolentes. Entonces el Eterno elevará a nuestra tierra por sobre los dilemas políticos y físicos del resto del mundo y pondrá al cielo y a la tierra en armonía, en la armoniosa concordancia para cumplir su voluntad para el mundo y para la humanidad y sobre todo para todos los Bené Israel. Entonces, a palabras de Rabbi Hirsch, lo que tenemos que hacer es estudiar la Torah para volvernos moralmente puros. Al estudiarlo y tomar las mitzvot como debe ser, ¿sí? El Eterno va a tomar cartas en el asunto, va a provocar una armonía completa, va a poner al pueblo de Israel, lo va a poner por encima de las demás naciones, por encima de todos los problemas políticos, por encima de todo. No vamos a tener problemas para nada, todo va a estar en armonía para que todo se pueda cumplir, para que la voluntad del Eterno se pueda cumplir para el mundo y para la humanidad. El destino de las personas a menudo está determinado por el comportamiento de la comunidad en su conjunto. ¿Sí? El penúltimo capítulo de Vaikra consiste en una súplica divina para prestar atención a los mandamientos del Eterno. El Eterno
nos dice, si anduvieres en mi camino, no nos está ordenando, no nos ordena que a fuerza tengamos que andar en sus caminos, casi nos está suplicando que andemos en sus caminos, si anduvieres en mis caminos, ¿sí? Esta súplica que hace el Eterno toma la forma de incentivos y de intimidaciones, de reprimendas, promesas de generosidad agrícola y tranquilidad nacional y amenazas de derrota, caos y exilio. El futuro del antiguo Israel en su tierra natal dependía completamente de su adhesión a la revelación en el Sinaí, esto es, a la entrega de la Torá, a la aceptación de la Torá en Har Sinaí. Aparte de la poesía del pasaje, toda su retórica pulsa con un tono de urgencia. El libre albedrío tiene sus riesgos y todos sabemos que si tomas una mala decisión vas a tener consecuencias. La gente puede optar por ponerse en peligro y muchos lo hacen, ¿sí? La rebelión contra las restricciones del Eterno es el mal persistente que pone en peligro a la sociedad y es el mal persistente que pone en peligro a Am Israel y a los Bené Israel, ¿sí? Cuando tú te rebelas contra las restricciones del Eterno, contra esas misbot que el Eterno de esas misbot lotase de prohibiciones, cuando tú te rebelas y las haces, o las hacemos mejor dicho, y las hacemos, nos ponemos en peligro a vista del Eterno. Ni toda esta colección de advertencias, ni las que se encuentran al final del libro de Devarim, se emiten en términos de la vida después de la muerte o del mundo venidero. Eso no es, esas maldiciones, por así decirlo, no son para después de que uno muere, para cuando uno va al mundo venidero, si es que llega a ir al mundo venidero uno. Son completamente diferentes de los sermones que dan en las iglesias, ¿sí? Donde estos sermones que dan en las iglesias hablan de un infierno que si no cumples forzosamente con los mandamientos vas a ir al infierno. El vocabulario religioso de la Torá y de hecho el Tanaj, hay que aclarar que el Tanaj es la Torá, los profetas y los escritos. Esa es la Tanaj, ¿sí? Esto es omnipresente en este mundo. Para nosotros debe ser omnipresente en este mundo, debe ser todo siempre presente. La vida predomina como valor supremo y relega una noción incipiente de la vida futura. El Seol, al margen de la conciencia colectiva, ¿sí? En consecuencia, la retribución o la recompensa son fenómenos naturales que ocurren aquí y ahora. Cuando tú cumples con los misbos, cuando tú cumples con el estudio de la Torah, cuando tú te apegas a cumplir con las misbos del Eterno, todo eso se da en forma natural. Las bendiciones se dan en forma natural, aquí y ahora, en este mundo, cuando estás vivo. Cuando tú te despegas, cuando tú no cumples con las misbos, todas esas maldiciones se dan aquí y ahora, aquí en esta vida. El lenguaje no traiciona la noción de un alma que trasciende la muerte. Es necesario y es imperante cumplir con las misbot. ¿Para qué? No como lo dicen las iglesias, que vas a ir a dar al cielo, que vas a tener, ya ganaste la vida eterna. No, para que las bendiciones se cumplan aquí, en tu vida. Porque cuando tú tienes bendiciones, tienes oportunidad de estudiar más Torah. Y cuando tú estudias más Torah y cumples misbot, tienes más bendiciones. Es un círculo. Estudio Torah, cumplo misbot, llegan bendiciones. Estudio Torah,
cumplo mis votos, llegan bendiciones. Y también en lo contrario, no cumplo mis votos, no estudio Torah, no cumplo mis votos, llegan maldiciones. No estudio Torah, no cumplo mis votos, llegan maldiciones. Aquí y ahora, no en el mundo venidero. Lo que se pesará en la balanza para el mundo venidero es la piedad y la moralidad de todo el conjunto del pueblo de Israel, de todos los Bené Israel, ¿sí? Y si se considera deficiente, va a tener un impacto adverso en el destino de la minoría de los ciudadanos temerosos del Eterno. Cumplir personalmente con la voluntad del Eterno puede asegurar el bienestar de uno solo si un número suficiente de otros hacen lo mismo. ¿Por qué? Leía un comentario que decía que era imposible cumplir con todos los mitzvot de la Torah, con los 613 mitzvot de la Torah. Y un rabí, no recuerdo su nombre, dijo, claro que es posible cumplir con todos los 613 mitzvot de la Torah. ¿Cómo? ¿Cómo se cumple con los 613 mitzvot de la Torah? Cuando cada quien cumple los mitzvot que le corresponden. Ahí es cuando se cumplen todos los mitzvot, cuando se cumple toda la Torah. Cuando Am Israel cumple cada quien con los mitzvot que le corresponden. Y ahí es cuando el pueblo en su conjunto y no el israelita en lo individual hace la diferencia para el mundo venidero. Cumplir personalmente con la voluntad de Adonai puede asegurarnos el bienestar de uno mismo, si todos hacen lo mismo. Y por lo tanto, la naturaleza paradigmática del discurso de Abraham con el Eterno sobre el destino de Sodoma y Gomorra. ¿Sí recuerdan ese pasaje cuando le dice cuando dice cuántos miembros justos se necesitan para evitar la destrucción de una comunidad? Esa pregunta la hago yo. ¿Cuántos miembros justos se necesitan para evitar la destrucción de una comunidad? Hay que recordar que Abraham le dijo al Eterno, si hay 50, si hay 40, si hay 30, si hay 20, si hay 10, el Eterno le decía, no la destruiré, no la destruiré, no la destruiré. Ahí se requería el conjunto de los que iban a hacer la diferencia para la salvación de la comunidad. A lo largo de gran parte de las escrituras, el grupo tiene prioridad sobre el individuo. El actor de la carga en el drama que hemos estudiado a lo largo de las escrituras de la Torah es la nación, es el pueblo. La agenda legislativa de la Torah es forjar una masa, es forjar una masa de es forjar una nación, un reino de sacerdotes y no una nación santa. Esa es la agenda legislativa, por decirlo así, de la Torah. Forjar un reino de sacerdotes y una nación santa, un faro de justicia y rectitud para la humanidad, para una humanidad que es siempre rebelde. La humanidad siempre es rebelde y ha sido y será rebelde. A pesar de todo el poder de estas advertencias, no puede ser la última palabra en el cálculo moral del Eterno. Mientras que la historia confunde la correlación entre el destino de la nación y su carácter, la difícil situación del individuo ruega por la empatía divina. ¿Sí? El mundo, con su sensibilidad aumentada para la propiedad, para la prioridad del individuo, crea el contexto, ¿sí?,
para que el judaísmo postbíblico absorba una creencia completa en la vida después de la muerte. En el primer siglo de la era común, en el segundo libro de los Macabeos, ahí dice, alivia el dolor del martirio con la promesa de la inmortalidad y la resurrección. En el libro de Macabeos. Y varios siglos después, el Mishnah hace que la creencia sea normativa. Aquellos que niegan que la doctrina de la resurrección no se encuentra en la Torá, pierden su lugar en el mundo venidero. Esto viene en el Tratado de Sanedrín 10.1. Ahora, en esta evolución teológica se salvan los estratos bíblicos anteriores. La exégesis creativa permite la reconciliación. El maestro de esta técnica conservadora, Maimónides, es quien dedicó su vida a releer la Biblia, a leer la Biblia a la luz de la filosofía aristotélica. Y la escritura hebrea y la filosofía griega sirvieron como dos medios para la expresión de las mismas verdades. Las bendiciones materiales estipuladas en Levítico y en Deuteronomio para Maimónides representan una etapa intermedia en el camino hacia la salvación individual. Al satisfacer nuestras necesidades físicas colectivas, que lo que es fertilidad, alimentos, ley, orden, tranquilidad doméstica, seguridad nacional, generan todas las condiciones en las que podemos complacer a nuestro amor por la Torah a tiempo completo. Cuando tenemos todo eso, como lo decía hace rato, hace un momento, cuando tenemos todo eso, tenemos el tiempo suficiente para el estudio de la Torah a tiempo completo. ¿Sí? Cuando estudiamos a tiempo completo en la Torah, tenemos todo lo que dijimos ahorita: fertilidad, alimentos, ley, orden, tranquilidad doméstica y seguridad nacional. Al considerar estas bendiciones después de más de un milenio de exilio nacional, Maimónides entendió que eran una representación de la era mesiánica, ¿sí? Cuando un hijo del rey David habría devuelto al pueblo de Israel a su tierra, reconstruido el templo y alcanzado un estado de paz duradero. Esa es la era mesiánica, cuando un hijo del rey David habrá devuelto al pueblo de Israel a su tierra, haya reconstruido el templo y haya alcanzado un estado de paz duradera. Y nada de esto se va a efectuar a través de la intervención divina, sino únicamente a través del liderazgo, ¿sí? Aunque el lobo morará con el cordero y el leopardo se acostará con el niño, la naturaleza del mundo va a permanecer sin cambios. Mashiach no es más que un guerrero impregnado de Torah. Es un mortal que va a cambiar, que combina las destrezas de Bar Kokhba con la piedad y la profundidad de Rabbi Akiva. Maimónides establece una clara distinción entre la era mesiánica y el mundo venidero. Él hace la comparación entre estos dos conceptos. El primero es natural y colectivamente experimentado, ¿sí? La era mesiánica va a ser de forma colectiva, y el mundo venidero va a ser sobrenatural e individualmente alcanzado. Cada quien va a alcanzar por mérito propio el mundo venidero, pero la era mesiánica la tenemos que alcanzar en forma colectiva. La era mesiánica crea un conjunto ideal de circunstancias en las que cada uno de nosotros puede perseguir lo que la dura realidad de la vida cotidiana nos niega, ¿sí? El estudio sin distracción de la Torah. Eso es lo que actualmente el mundo nos niega. Tenemos que trabajar, tenemos que cumplir con obligaciones, y a veces no nos da el tiempo suficiente para el estudio de la Torah. Según Maimónides, ni los profetas ni los rabinos anhelaron la era mesiánica para gobernar el mundo y oprimir a los gentiles, o contraer matrimonio con ellos, o el vino y la cena, sino únicamente para tener la libertad de participar en la Torah y en la filosofía. Un mundo en paz se convierte en el trampolín para la salvación individual.
En esta visión del mundo por venir, el amor del Eterno es expresado en el incesante esfuerzo por comprender la naturaleza del Eterno. Y esto conduce a la inmortalidad del alma. A medida que nuestra comprensión se expande, nuestro amor se intensifica y la racionalidad da paso al misticismo. La unión con el Eterno es la máxima bendición para aquellos individuos solitarios que se han extendido individualmente para servir al Todopoderoso sin deseos de recompensa. A pesar de todo su elitismo e intelectualismo, Maimónides captó el espíritu de la letanía de recompensa y de reproche de Levítico. Al final del Código de Santidad, la composición alcanza un nivel de moralidad que transformaría nuestra existencia brutal en un paradigma de buena vida. Espero que estas palabras nos ayuden, tanto a ustedes como a mí, a continuar dentro del camino de la Torah, a darnos el tiempo para el estudio de la Torah. Porque como decía ahorita, hace un momento, cuando tú estudias la Torah y comprendes los mitzvot, empiezas a cumplirlos y empiezan a llegar las bendiciones. Cuando todos hacemos nuestra parte para el cumplimiento de las mitzvot y de la Torah, se acerca la era mesiánica, y la era mesiánica nos va a dar todo el tiempo disponible para poder estudiar la Torah. Cuando termina uno de los libros de la Torah, decimos Hazak, Hazak, Benit, Hazek. Sé fuerte, y que podamos ser fortalecidos. Shabbat Shalom, Shabbat Tov.